Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe sin antes dirigirnos al Señor, nuestras súplicas, rezando por nuestro país, por nuestra nación, por el mundo entero, por nuestras familias. Que el Señor, con el manto protector de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, nos pueda proteger como auxilio de los cristianos. Invocamos la presencia de un Jesús que nos acompañe y del Sagrado Corazón también, que nos pueda proteger contra el coronavirus. Y decimos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ñañe pomoía veipe ñandecir en ondepe, lleva la Virgencita de Caacupé y auxilio de los cristianos, y decimos juntos el anuncio del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe del Nuevo Testamento. Reflexionamos sobre uno de los sacramentos más importantes en estos días, que es el sacramento del bautismo. Ciertamente el central de todos los sacramentos sería la Eucaristía, es la Eucaristía, porque es la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo. Es Jesús mismo, ¿verdad? Así es en nuestra fe, como nosotros bajo la presencia real de su cuerpo y de su sangre en la hostia y el vino. Y ahora estamos mirando un poco el significado, toda esta simbología dentro de la semiótica. Nosotros estudiamos esto y es muy interesante, como decimos siempre. Para entender la Biblia tenemos que entender todas las ciencias auxiliares. Si no entendemos las ciencias auxiliares, evidentemente que no vamos a llegar a lo más profundo y a lo esencial de una verdadera conversión personal con la gracia, la fuerza, la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida, pero que nos manda siempre hacia una acción para la comunidad. Esto es lo esencial y fundamental. Fíjense, otro de los elementos que aparece en el capítulo 6, del 1 al 11 de la carta de Pablo a los romanos, es que el bautismo se refiere a la muerte y resurrección de Cristo. Muerte y resurrección de Cristo. Entonces, aquí ya tenemos que entender enseguida, así como hablábamos de otros elementos que significan el bautismo, para nosotros el ser bautizados, para ingresar o al ingresar a la comunidad, al cajal, a la tradición, para vivir desde ese testimonio de comunidad, nosotros tenemos que, por una parte, morir a tantas cosas, pero la comunidad también me enseña a resucitar, es decir, a levantarme, la anástasis, que significa ñacapuá, tener nuevas ideas, nuevos proyectos, vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Si estaba desviado de un camino, entonces, justamente el pecado original significa eso. Justamente la palabra del Señor que me anima, me entusiasma, entiendo lo que significa y entonces me comprometo. ¿Me comprometo a qué? Me comprometo a morir a tantas cosas negativas y sobre todo a resucitar, es decir, nueva vida. Por una parte es el morir a nuestras debilidades, a nuestros pecados, pero por otra parte es una propuesta del Señor que es la resurrección y esta es la gran alegría, una vida nueva.
La muerte y resurrección de Cristo constituye siempre una unidad en la predicación. Una unidad, muerte y resurrección. Es una unidad, no podemos separarlo y esto ya hemos reflexionado anteriormente también. Entonces nos dice directamente, ¿es que acaso ustedes ignoran que fuimos sumergidos por el bautismo en Cristo Jesús? Fue en su muerte donde fuimos sumergidos. ¿No saben eso? Que fue en su muerte que fuimos sumergidos. Es decir, desde una pasión, muerte y resurrección de Cristo, que nosotros siempre hemos dicho que es el centro de nuestra vida cristiana, nosotros también tenemos esta nueva vida. Desde aquí comienza todo este camino que nosotros hacemos como cristianos. Por medio del bautismo, entonces, nosotros fuimos juntamente con Él sepultados en su muerte. Fuimos sepultados en su muerte. Por eso que es importante entender que el camino de la cruz es un elemento fundamental para que nosotros podamos llegar a la resurrección. Porque hay muchos que esperan simplemente de un aspecto mágico, como decimos siempre, esperan un cambio, una nueva vida, que Dios haga todo por nosotros. Pero sin embargo nosotros primero somos sumergidos dentro de esta muerte de Cristo mismo. Recuerden que anteriormente, en el curso anterior, en las reflexiones anteriores, nosotros decíamos que el bautismo se dispensa a la fe. Se dispensa a la fe. Y ahí decíamos que el sacramento del bautismo no es un rito mágico que pueda tener eficacia sin contar con la voluntad de quien lo recibe o incluso en contra de ella. Esto es elemental y que se vuelve a repetir, ¿verdad? Y que nos hace entender aquí. Nosotros debemos sumergirnos en la muerte y en la resurrección. Nos sumerge en esa muerte y resurrección de Jesucristo. La muerte que va a significar para nosotros la cruz, por la cual pasa Jesús. Jesús no renuncia a la cruz. Jesús no es que se pone simplemente a pedir, a llorar, ciertamente que lo hace también en el Getsemaní por ese dolor de lo que significaba justamente su pasión en ese momento que lo lleva a la cruz. Pero al final no lo renuncia, dice: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Se haga el plan y el proyecto de salvación que tiene sobre mí. ¿Qué significa el plan y proyecto que tiene Dios sobre nosotros? Y ese plan podemos decir que se llama creación, es decir, ¿cuál es nuestra esencia? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos criaturas. Por eso que es importante conocernos a nosotros mismos. Conócete a ti mismo, ¿verdad? Como decían los grandes filósofos. Y eso sí es que lo vamos a entrar desde un aspecto de la razón, si vamos a comenzar a reflexionar de un aspecto filosófico. Pero mirando simplemente de un aspecto trascendental, de un aspecto existencial, también nosotros decimos lo mismo: conocerse a sí mismo, conocer quiénes somos, de dónde provenimos y a dónde vamos. Es la gran fuerza, entonces, de la vida. Es la gran fuerza y el regalo que hemos recibido de Dios. Y esa es la vida. Pero para eso tenemos que saber. Vaya peñan de Yara y Potañan de Jehuía lleva. Hacia dónde Dios nos orienta, hacia dónde Dios nos dirige. Yo he conocido muchas personas y estas son cosas muy interesantes que han estado en ese momento de la depresión total, ¿verdad? Incluso algunos deseando antes que nada la muerte, desaparecer de este mundo, la muerte, así como suena, buscando autoeliminarse. Pero sin embargo, en el momento en que Dios les ilumina, Dios les da esa fuerza, Dios entonces le da ese pedacito de luz, digamos así, ¿verdad? Y si nosotros entendemos lo que significa aquí el sufrimiento y el dolor, entonces podemos entender que primero tenemos que asumir el dolor, el sufrimiento, no llegar a la desesperación pensando que nuestra vida tiene que recibir algo mágico de parte de Dios para salir de esta situación. Vamos a decirle lo mágico o la acción y la fuerza del Espíritu de Dios, en todo caso, lo que hace de mágico va a ser el que nosotros nos demos cuenta de que tenemos que actuar, de que tenemos que trabajar personalmente, trabajarnos a nosotros mismos. Tenemos que levantarnos, mirar hacia adelante, esforzarnos, ¿verdad? Esa es la fuerza y la gracia que el Señor a través de su Espíritu nos regala. Y por eso nos dice que nosotros somos sumergidos en la muerte y también en la resurrección, es decir, en la nueva vida del Señor. Por medio del bautismo fuimos
juntamente con Él sepultados en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros caminemos en una vida nueva. Debemos caminar en una vida nueva, pero como resultado de una lucha, de un esfuerzo y de una muerte en cruz de todos los elementos negativos que nos llevan por un mal camino. Volvemos enseguida con más en De Yara Ñe'e Nuevo Testamento. El lunes 18 de mayo se cumplen 100 años del nacimiento de Juan Pablo II. Francisco lo celebrará con una misa en la capilla donde está enterrado en la Basílica de San Pedro a las 7 de la mañana. Ese mismo día en las parroquias en Italia se podrá volver a participar en las celebraciones litúrgicas, siempre y cuando se tomen las medidas de prevención de contagios. Por eso el Vaticano ha confirmado que a partir del martes 19 ya no se retransmitirá en streaming la misa que todos los días celebra el Papa desde su residencia en Casa Santa Marta. Señor presidente y autoridades, permítanos participar prudentemente de la misa. Nadie estará en peligro. Tendremos en cuenta todo lo necesario. Ñañangarekota ñande. Yaipuruta ao iyurumoaja. Yayekoheita ñamoita. Gel ha amiña ñongatu. Somos iglesia que debe permanecer en oración. Somos el cuerpo visible de Cristo. Y como estamos unidos en el matrimonio, Necesitamos estar unidos a Cristo en la Eucaristía. Así como necesitamos alimentos y vamos al súper, más para el alma necesitamos comulgar en la misa. Así como no podemos dejar de trabajar, no podemos estar lejos de la misa. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.
cantar, pues te conocí. Hay gozo por tu llegada a mí. La Madre de Dios, mi ejemplo a seguir. Hermosa y perfecta eres tú. En ti descubrí la fidelidad, templanza, prudencia y libertad. A tu lado siempre iremos. Todo por amor, entrega total. En tu corazón nos reunirás. Seguimos, queridos amigos, reflexionando sobre la palabra de Dios, Ñande Yarañe, en el Nuevo Testamento, que nos presenta en el día de hoy que somos sumergidos a través del bautismo en la muerte y en la resurrección de Cristo. Muerte significa dejar de lado, morir a nuestras pasiones, a nuestras debilidades, a nuestras limitaciones, asumir esas limitaciones, aceptarlas, pero sobre todo proyectarnos hacia una resurrección. De cierta manera, como la palabra anástasis en griego se dice, eso significa resurrección y quiere decir levantarse, ñacapuá. Entonces, ¿qué va a significar para nosotros resurrección? Quiere decir que tenemos que levantarnos y mirar hacia adelante. Tenemos que ponernos las pilas, fuerza, ánimo, entusiasmo. Y para eso hay dos elementos. Primero, la primera forma de entender esto es cuando nosotros mismos asumimos nuestra condición. Por eso hablamos de nuestras limitaciones, asumir nuestras limitaciones y saber que en nuestra limitación sí o sí existe el dolor y el sufrimiento. No negar esta posibilidad que está dentro de nuestra propia creación, dentro de nuestra forma de ser, dentro de nuestra propia vida existencial. Pero no nos quedemos, no somos masoquistas, queriendo aquí alabar y bendecir, por decir así, la cruz del dolor. A pesar de que nosotros en el Viernes Santo besamos la cruz, adoramos la cruz, es decir, nos abrazamos a nuestra propia cruz, nos tomamos a la cruz de Cristo. Entonces quiere decir que esto es elemental y fundamental porque asumimos nuestros dolores, así como Cristo asumió también, pasó por la cruz para llegar a la resurrección, a la anástasis, ¿verdad?
a esa resurrección, que significa levantarse, levantar cabeza. Si crecemos juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también tomaremos parte en su resurrección. Si crecemos juntamente con Él en la muerte de cruz, si crecemos, entonces tomaremos parte de la resurrección. Pero la muerte, vuelvo a insistir, no es un elemento masoquista, decíamos, es un elemento positivo. Es un elemento de donde nosotros somos realistas, pisamos tierra y decimos, esta es nuestra condición. Esta es la condición por la cual todos vamos a pasar. El dolor, la enfermedad, la depresión, los momentos en que nos sentimos mal, en el momento en que tenemos algo que nos deprime, en fin. Siempre eso encontramos en nuestra vida. Nosotros no vivimos siempre el 100% allá. Llegará un momento, como nosotros decimos, utilizamos nosotros una frase muy interesante. La edad no viene sola, decimos, la edad no viene sola. ¿Qué quiere decir eso? Y que nos trae los achaques, que nos trae los elementos de nuestra propia limitación. Pero entonces tenemos que saber aceptar desde un momento. Yo he conversado con una persona y me ha llamado mucho la atención, y con varias también, no es una sola, pero en estos días. Y entonces, que está postrado en cama, ¿verdad? Hace ya 2 años o 3 años, y con una enfermedad que no lo deja levantarse, ¿verdad? Dolor por una parte, pero no solamente el dolor, sino que la imposibilidad de hacer las actividades, de lo que estaba haciendo, que estaba siempre en acción, trabajando de aquí para allá. Y de repente, entonces, el achaque de la vida, el dolor de la vida, la enfermedad de la vida, nuestras limitaciones, ¿verdad? Claro, al comienzo uno se revela. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Uno va al doctor, va al médico, le dice esto, vamos, fuerza, adelante, vamos a salir. Pero después uno se da cuenta que la limitación del cuerpo, ni el doctor ni nadie lo puede levantar. Ni el doctor ni nadie. Esto es elemento fundamental que nosotros tenemos que asumirlo, ¿verdad? Hasta cierto punto podemos hacer, hasta cierto punto podemos llegar, pero después nos encontramos también ante el misterio, ¿verdad? El misterio de esta vida. ¿Qué hacemos? ¿Cómo seguimos? Y es ahí entonces donde nosotros nos ponemos ante lo trascendente, ante Dios. Y ahí entendemos y tenemos que reflexionar de dónde vengo, a dónde voy, qué es lo que Dios quiere de mí, cómo voy a utilizar, ¿verdad? Toda esta riqueza que el Señor me ha dado, qué es lo que puedo hacer en este momento, cómo me voy a santificar en este momento de limitación, en este momento de dolor y de sufrimiento. Evento enséñate ya por la terapia. Y esta es la gracia del Señor cuando uno llega a entender y cuando uno llega también a hacer este camino. Y por eso nos está diciendo nosotros, si crecemos juntamente con Él, ¿verdad? En la semejanza de su muerte, también tomaremos parte en la resurrección. Aquí también le encontramos a Pablo, que recurre a esta palabra de lo que significa la resurrección, cuando no quiere expresar expresamente establecer una igualdad total entre Dios, ¿verdad? Entre Dios y el hombre, en el sentido de la palabra resurrección. Homoioma. Esa es la palabra en griego. Homoioma. Que él utiliza eso para decirnos, bueno, esto es para decir que nosotros nos asemejamos a Cristo, a Jesús, para no utilizar la palabra directamente, como decimos, igualdad, ¿verdad? Igualdad con Cristo. Nosotros no hemos crecido juntamente con Cristo en su muerte o cuanto acontecimiento histórico, ¿verdad? No hemos crecido así directamente. En este sentido no podemos igualarnos. Pero sí volvemos a utilizar, así como en Génesis capítulo 1, 26, imagen y semejanza, semejante entonces a Cristo. La muerte de Jesús no es tan solo un acontecimiento singular, sino que es algo que afecta a todos los tiempos y a todos los hombres. En este sentido, entonces, nuestra muerte no es así, ¿verdad? La de Cristo sí. Por eso es que Pablo utiliza esta otra palabra, ¿verdad? Homoioma. Es una muerte que sigue actuando hoy en el bautismo para cada uno de nosotros.
semejantes entonces nosotros a este mismo bautismo, a esta muerte, pero sobre todo a esta resurrección. En este sentido, crecemos juntamente con Cristo. Desde aquí entonces viene esta reflexión de Pablo. Como es la misma fuerza del Espíritu, el mismo Espíritu de Cristo que nosotros recibimos en el bautismo y que nos da entonces esta fuerza. ¿Para qué? Y para asumir, como decíamos, la muerte y la resurrección, porque nosotros estamos asumiendo la muerte y la resurrección de Cristo en nuestra vida. Y entonces, semejantes en este sentido, crecemos juntamente con Él y participamos de este acontecimiento gracias al bautismo. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Parecía un día más y atendías el hogar. De pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió.
el Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Un sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Dijiste sí. Sí, un día dijiste sí, el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, reflexionando sobre uno de los sacramentos esenciales y fundamentales, cómo comenzamos nuestra vida cristiana. Estamos hablando del bautismo. Y hablábamos que el bautismo se refiere a la muerte y a la resurrección de cada uno de nosotros, pero ¿desde dónde? Desde Cristo, porque es su muerte y su resurrección la que nosotros también compartimos. Nosotros decíamos que no parece necesario completar la frase en el siguiente sentido. Si nosotros hemos crecido juntamente con Cristo mediante el bautismo, que es semejanza de su muerte, en cuanto presencia sacramental que nosotros recibimos en el bautismo, también creceremos en la semejanza de su resurrección. Entonces no hace falta hacer tanta exégesis, ¿verdad?, para entender esto, porque siempre la simbología nos lleva a hacer entender el por qué, porque el símbolo te tiene que explicar el porqué de algo. Ahí entonces entra y nos está diciendo que el símbolo, los gestos, los ritos, no son cuestiones mágicas. Es sobre todo para darnos a entender este aspecto. No es algo mágico, sino que es algo asumido. Por eso también dice, creceremos nosotros en la semejanza de su resurrección, así como nosotros morimos en la semejanza de su muerte, que es una lucha, que es un empeño, que es una responsabilidad y sobre todo que es una asunción, es decir, asumir. Tenemos que asumir lo que significa el dolor, lo que significa el sufrimiento. ¿De dónde ha sacado Pablo esta interpretación, verdad, sobre el bautismo? ¿Cómo es que a Pablo se le ocurre, verdad, hacernos y decirnos que el bautismo debe ser interpretado como un morir y resucitar con Cristo? Ya el mismo Jesús se refirió a su muerte con la imagen del bautismo. Jesús mismo ya utiliza, ¿verdad?, el bautismo como elemento fundamental y que significa imagen, ¿verdad?, y semejanza de su propia muerte. Yo tengo un bautismo con que he de ser bautizado, dice Jesús. Yo tengo un bautismo con que he de ser bautizado. Lucas 12:50. Y cuánta es mi angustia hasta que esto se cumpla. Y cuánta es mi angustia hasta que ésta se cumpla. También en la facultad algunos le llaman, ¿verdad?, el bautismo, en los primeros días, el bautismo antes de entrar. ¿Se dan cuenta? Es una recepción, es una forma de decir, te estamos
recibiendo a nuestra comunidad. Pero hay unos requisitos, te dicen, ¿verdad? Tenés que pasar por este bautismo. Evidentemente que hay algunos hasta casi se mueren, ¿verdad? Porque algunos ya son exagerados. Bueno, pero eso entre paréntesis. Pero esa es una analogía simplemente que se está haciendo. Como aquí también nosotros encontramos cuando Jesús dice, yo tengo bautismo con que he de ser bautizado. Y cuánta es mi angustia hasta que esto se cumpla. Porque es entonces fundamental el bautismo. Porque es un compromiso y es un asumir una responsabilidad para realizar una misión. El bautismo te introduce. Es como decir, a vos a través de un bautismo, entre comillas lo digo aquí, te permiten entrar en esta selección. Vos estás entre los convocados para jugar, entre los 11 que van a jugar el partido de fútbol. Te convocaron. Entonces, ahora te dan una misión. Y dentro de esa misión de nuevo te van a dar un número. Vas a jugar número 3, vas a jugar número 10, vas a jugar número 11, vas a jugar número 6 o lo que sea. Tenés una misión. Para esto se te eligió, para esto se te llamó. Ahora vos tenés que asumir esa responsabilidad y decir, ay, me han convocado, me han llamado. Quiere decir que vieron que tengo posibilidad para que yo pueda realizar, para que meta gol. Gol justamente quiere decir un objetivo. Llegar al objetivo significa el gol, ¿verdad? Y así entonces nosotros tenemos un objetivo en la vida cristiana. Cuando Dios te está llamando, te mete en cancha y te dice, bueno, te he elegido, tenés que asumir tu compromiso y tenés que llegar al gol, porque esa es tu meta y esa es tu misión. ¿Se dan cuenta entonces cuando Jesús mismo está diciendo, y cuánta es mi angustia hasta que esto se cumpla? ¿Por qué Jesús quiere ese bautismo? Dice, tengo un bautismo con que he de ser bautizado. ¿Por qué? Él está en angustia de cumplirlo. Y justamente porque esa es su misión. Esa es la consecuencia del bautismo de por sí. Y aquí entonces entra lo que nosotros estamos reflexionando como muerte por una parte y como resurrección sobre todo. Resurrección será esa nueva vida. Cuando llegamos al gol decimos, nos clasificamos, ganamos el campeonato. Hemos llegado hasta el final, hemos sudado, pero antes necesitamos ser convocados. Cuando somos convocados, asumimos esa responsabilidad con una función específica que ahí el director técnico que te está dando, que es Dios mismo, ¿verdad? O esa comunidad que mira en tus cualidades y en tus capacidades que vos podés cumplir. Y por eso entonces el bautizado tiene una misión específica. Tiene que llegar a su gol. Jesús entonces puede entender aquí en el sentido de sumergirse en la misma pasión, como en un bautismo. La pasión entonces es sumergirse en ese mismo bautismo. Es el dolor, es la angustia, todo lo que uno siente, todo lo que uno sufre, pero se está sumergiendo, ¿verdad? Se sumerge directamente a través del bautismo en esa misión. De ser así, entonces, se usa aquí esta imagen que aparece en Romanos capítulo 6, ya decíamos del 1 al 11. Pero, continuando la comparación, Pablo interpreta el bautismo del cristiano como un bautismo referido a la muerte de Cristo. Se refiere siempre a la muerte de Cristo. ¿Acaso esta interpretación se apoya en ideas tomadas de religiones mistéricas en el sentido que uno tiene que morir y entrar y pasar por esa muerte? En los cultos que nosotros tenemos, anteriores ciertamente al cristianismo, cultos mistéricos, se celebraba la muerte y la resurrección de la divinidad. Era la divinidad a quien se celebraba, como que moría. Por ejemplo, la misma naturaleza, desde la misma observación, ellos iban viendo. Cuando llega el otoño, comienza a caer las hojas, los árboles comienzan a perder el follaje, llega el invierno y es una muerte. Árboles pelados, y entonces significa totalmente una muerte. La vegetación que muere, entonces observando. Pero después comienza la primavera y todo eso que había muerto ahora sale de su letargo y comienza a reverdecer poco a poco, hasta que llega el verano, ¿verdad? La exuberancia, la primavera y el verano, la exuberancia con la lluvia, con el agua,
toda esa presencia. Y esta es la analogía entonces de una resurrección. Esta es la analogía que después también las religiones mistéricas, los cultos, los ritos mistéricos lo hacían. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Señor presidente y autoridades, permítanos participar prudentemente de la misa. Nadie estará en peligro. Tendremos en cuenta todo lo necesario. Ñañangarekota ñandeki. Yaipuruta ao ti yurumoaja. Yayekoheita ñamoita. Gel ha aniña ñongaku. Somos iglesia que debe permanecer en oración. Somos el cuerpo visible del Cristo. Y como estamos unidos del matrimonio, necesitamos estar unidos a Cristo en la Eucaristía. Así como necesitamos alimentos y vamos al súper, más para el alma necesitamos comulgar en la misa. Así como no podemos dejar de trabajar, no podemos estar lejos de la misa. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Parecer repetido.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, sobre todo poniendo las bases elementales, fundamentales de todo lo que era el problema teológico antes, porque esto es antes de escribirse la Biblia. Nosotros hoy, cuando hacemos teología, hacemos una teología utilizando todos los elementos fundamentales, esenciales de otras ciencias que nos ayudan a dar pasos concretos en nuestra vida, a dar pasos concretos en nuestro entendimiento. Y por eso utilizamos muchas analogías, ¿verdad?, de lo que significa el bautismo como tal, este sacramento que nos da la nueva vida. Nos hace asumir un compromiso real que tiene una meta, que tiene un goal, decíamos nosotros. Y entonces eso es lo que estamos mirando y estamos reflexionando. Aquí nosotros encontrábamos lo que significaba el morir, el entrar dentro de el conocimiento de las funciones específicas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, ¿verdad? O sea, ¿cuál es mi función? ¿Cuál es mi meta? Y para llegar a esa meta, que es lo más importante, que es la felicidad, que es el realizarnos, vamos a tener que pasar, decíamos nosotros, en la muerte, pero que nos lleva a la resurrección. Miremos un poco algunos de los elementos que utilizamos en el bautismo como tal. No hay, dice, pocos elementos de la descripción de lo que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en la liturgia bautismal, que ya fue configurada en épocas muy tempranas. Es decir, que desde un inicio ellos fueron pensando, la primera comunidad cristiana ya pensaba y decía, bueno, ¿cómo nosotros nos introducimos a esta comunidad? ¿Cómo nosotros iniciamos y entramos en esta comunidad? ¿Cuáles son los pasos que nosotros necesitamos para ingresar a esta comunidad? Y entonces tenemos algunos. Por ejemplo, el ayuno ascético, el baño purificador, el banquete sagrado, la túnica de lino, las nuevas vestiduras. Todo esto nosotros encontramos y son elementos que ellos comenzaban a utilizar dentro del rito. Pero se dan cuenta que ya son símbolos, son signos esenciales, fundamentales, que nos muestran esta nueva vida. Así entonces volvemos a mirar el ayuno ascético. ¿Por qué el ayuno ascético? Y era una preparación. Si decíamos que entrábamos en la muerte para llegar a una resurrección, ¿qué significaba la muerte? Y significaba justamente el ser capaces de morir a tantas cosas, de dejar de lado elementos negativos. ¿Qué es el ayuno ascético? El ayuno que verdaderamente te lleva a la ascesis, a una renuncia total a elementos que nos pueden desviar o que nos están sacando del objetivo principal de nuestra vida, que es nuestra propia felicidad, el pecado que nos lleva, ¿verdad?, a una infelicidad. Entonces, a través del ayuno ascético, el candidato, el neocatecúmeno, el que está en ese camino, el que está haciendo la parte formativa del entendimiento para entrar en la comunidad, tenía que hacer ese ayuno y ascético, o sea, a full. Por otra parte, también nosotros estábamos mirando el baño purificador. Ya hemos hablado sobre el agua de por sí, el agua que purifica, el agua que destruye todo lo que es pecado, todo lo que es elemento que nos separa de Dios. Y esto es fundamental y elemental que tengamos en cuenta. Luego tenemos el banquete sagrado. El banquete sagrado, ¿desde dónde nosotros lo estamos entendiendo? Y es la comensalidad. Justamente porque el bautismo entonces nos introduce ¿a dónde? A una comunidad. Somos comensales. Cada uno de nosotros es un miembro, es un comensal dentro del gran banquete de donde nosotros estamos entrando, que es la propia comunidad. Cada uno donde asume una responsabilidad muy grande, pero es un banquete sagrado. La sacralidad siempre viene porque en la misma comunidad es donde nosotros encontramos la esencia y la fuerza del Espíritu de Dios. Dios mismo entonces que actúa en la comunidad. Dios que es comunidad. Hagamos, decíamos, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Tantas personas que me preguntan por qué es hagamos en plural. Y justamente porque en el Antiguo Testamento el judaísmo de por sí
lo primero que está mirando aquí dice, hagamos al hombre comunidad, varón y mujer, lo está haciendo, lo hace comunidad a nuestra imagen y semejanza, porque nosotros somos comunidad. Nosotros somos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Sin mirar todavía el aspecto trinitario, pero sí mirando el aspecto comunitario, el aspecto de que Dios es comunidad. Y entonces la creación del hombre, varón y mujer, comunidad, es el reflejo directo de lo que es Dios. Eso es lo que el autor sagrado nos está queriendo decir, eso es lo que nos está enseñando, eso es lo que nos quiere ayudar a entender. Y por lo tanto, esto es un banquete sagrado, la sacralidad de Dios en la comunidad. Luego también se utiliza la túnica de lino, la túnica de lino. ¿Por qué la túnica? Y al mismo tiempo te dice las nuevas vestiduras, que es el color blanco, o sea, todo es nuevo. La túnica que está significando tu nueva condición de hijo de Dios. Sacamos lo viejo, por eso vestiduras nuevas, nuevas vestiduras. Sacamos lo que es antiguo, sacamos aquello que nos llevaba a la muerte. Pero al decir también la túnica de lino, que era esa túnica blanca, significaba también la nueva condición de hijo de Dios. Todo lo blanco siempre nos habla del aspecto divino, la sacralidad y sobre todo lo celestial. Todo lo que se refiere al cielo, a la presencia de Dios, a la divinidad, todo lo blanco se refiere a la divinidad. ¿Se acuerdan en otros pasajes? Por ejemplo, en el momento de la resurrección, cuando las mujeres van, dice, encontraban a dos hombres que estaban sentados vestidos de blanco. En la transfiguración, entonces dice que están ahí en el momento arriba, Jesús se transfigura y ven vestido de blanco, como nadie podría blanquear, dice uno de los evangelistas, ¿verdad? De los sinópticos, nadie lo puede blanquear de esta manera. ¿Por qué te está diciendo esto? Y justamente porque te está hablando de una divinidad, de una sacralidad. Imagínense entonces, aquí lo que te está utilizando y hablándote del bautismo. El bautismo dentro de su sacralidad te devuelve. La túnica de lino significaba eso, la blancura del alma, la blancura y sobre todo esa pureza que el Señor nos regala a través de este sacramento tan importante. Esto es lo esencial y fundamental que nosotros tenemos que tener en consideración. Y así entonces los recién bautizados vestían durante una semana estas túnicas blancas, durante una semana. Es decir, cómo se prolonga ser testimonio, ser ejemplo, vestir, darse cuenta, entrar en este camino entonces del regalo. Significa muerte por una parte, pero por otra parte significa resurrección. Y bueno, queridos hermanos, queridos amigos, por el día de hoy vamos concluyendo nuestro curso bíblico. Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Les dejo la bendición del Señor, que les proteja, que les ayude y sobre todo que podamos ser hombres nuevos, vestidos de blanco, la divinidad en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra familia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Esto fue Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas.